en el capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, vamos a tomar desde el versículo 7 al versículo 15. Recuerde que estuvimos hablando la semana pasada, el día sábado más específicamente, acerca de lo que eran los 1000 años, y hoy tomaremos parte de ello al final de los 1000 años y entraremos en lo que es el juicio ante el gran trono blanco. El título del mensaje de hoy será El juicio final de Satanás y los impíos. Leemos la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 15. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, dando gracias en esta hora por su amor, misericordia, por su bondad. Y esperamos, Señor, que a través de su palabra hoy cada uno de nosotros, primero, podamos entender. Segundo, podamos, Señor, recibir la revelación de esta palabra para poder, Señor, saber perfectamente cuál es el plan y el propósito de cada acontecimiento que vendrá en el futuro. Señor, gracias por lo que hoy nos hablarás, gracias por lo que nos ministrarás, y gracias, mi Dios, porque en esta hora, a través de tu palabra, podemos ser bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a hablar entonces acerca de este título que hemos puesto: el juicio final de Satanás y los impíos. Extraído, por supuesto, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 15. Recordemos un poquito, el milenio se termina y de acuerdo a lo que dice Juan en los versículos 7 al 10, Satanás es soltado. La única manera de comprobar si las condiciones favorables en las que el hombre había vivido en el milenio, si estas condiciones en realidad habían logrado cambiar su corazón, sería solamente soltar nuevamente a Satanás, y esto es lo que ocurre a continuación, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra. Dice Juan: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recordemos que en la venida del Señor, Satanás fue apresado y atado por 1000 años. Pero al final de los 1000 años, entonces Satanás será suelto nuevamente. Aún las personas que vivan en el milenio tendrán la posibilidad de tomar decisiones libremente.
No estoy hablando, por supuesto, de salvación aquí. La salvación ya pasó y simplemente estoy hablando de aquellos que pasaron de la gran tribulación con la marca de la bestia, que sobrevivieron también a todas las plagas y que pasaron al reino milenial. Recuerden que el reino milenial es la muestra de lo que Dios siempre quiso hacer con el ser humano. Ahora, nadie será obligado a servir a Dios en la eternidad. Esto será libre, totalmente libre. Por esa razón, al terminar este periodo de 1000 años, Satanás es soltado y el hombre podrá manifestar con entera libertad cuál es su decisión. Aquí estamos hablando nuevamente de los que pasaron de la gran tribulación, marcados con la marca de la bestia y que sobrevivieron a la gran tribulación. Ahora, como era de esperar, de acuerdo a lo que Juan dice, inmediatamente después de ser liberado Satanás, va a reanudar de alguna manera sus actividades y allí es donde las dejó. Recuerde usted que estaba tratando de reunir un ejército o reunió un ejército para ir en contra de Dios. Entonces lo que Satanás hará al final de los 1000 años es salir, de acuerdo a lo que dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra y menciona a Gog y a Magog. Dice que intentará engañar a las naciones. Muchos se preguntan a qué naciones se refiere aquí. Debemos entonces suponer que durante el milenio la población de la tierra va a aumentar considerablemente en medio de sus condiciones favorables. Son 1000 años. Recuerde también la escritura, no lo hemos mencionado, no dimos ese enfoque de todo lo que ocurría en el milenio porque habríamos estado horas hablando acerca de eso en la temática pasada. Solamente dimos un vistazo general de lo que era el milenio. Pero también debemos entender que en el milenio los niños, literal dice así, los niños morirán de 100 años. Uno dice, bueno, mi mente no da para eso. No me pide explicación de eso, la Biblia dice eso. Por lo tanto, debemos entender que son 1000 años en donde la muerte no existirá, en el sentido literal. O sea, si el niño morirá de 100 años, imagínese un niño de 100 años. ¡Wow! Ahora, otra pregunta que despierta mucha curiosidad tiene que ver con Gog y Magog. ¿Quiénes son estas naciones? Es bastante difícil saber con seguridad a quién se refieren, porque la composición de las naciones al final del milenio será muy diferente de la que conocemos en la actualidad. O sea, no podemos pensar que todas las naciones van a seguir existiendo tal cual como están ahora, con todos los cataclismos, con todas las plagas, con toda la destrucción que va a haber en el mundo en la gran tribulación. Entonces, difícilmente podemos dimensionar ¿dónde estarán estas ciudades o qué naciones serán estas? Por lo tanto, simplemente yo creo que acá Dios está utilizando una frase o un nombre ya antiguo para dar a entender qué tipo de carácter tendrán estas naciones. Además, no debemos dejar de notar que Satanás no solo engañará a Gog y a Magog, sino a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ahora, en cuanto a Gog y Magog, encontramos una referencia a ellas en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. No tenemos el tiempo para tratarlo, pero apúntelo allí y revíselo y véalo y se va a dar cuenta cuál era el carácter de Gog y Magog. Ahora, Ezequiel anuncia que en estos capítulos que Gog iba a lanzar un ataque a gran escala contra la tierra de Israel, pero que este no tendría éxito, sino que acabaría con su propia destrucción. O sea, vemos entonces que Gog es enemigo de Israel, enemigo del pueblo de Dios. Con el tiempo, entre los judíos, Gog y Magog llegaron a ser símbolo de naciones que se oponen a Dios y luchan en contra de su pueblo. De eso estamos hablando, del carácter que tendrán estos pueblos. Por lo tanto, lo más probable es que la referencia que tenemos en Apocalipsis se basa en esta idea, o sea, describe una nueva reunión de todas las naciones para hacer guerra contra Dios y su pueblo.
Esta interpretación entonces sería confirmada porque en ambos casos los enemigos de Dios serán destruidos del mismo modo. Fijémonos en la descripción que nos ofrece Ezequiel. Ezequiel capítulo 39, versículo 6, dice: enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. O sea, Gog será destruido o sería destruido en el pasado por el fuego que vendría de Jehová. Finalmente, Dios será glorificado y Dios se va a glorificar en medio de sus juicios y defenderá a su pueblo. Pero volvamos a los detalles que nos ofrece Apocalipsis. Veamos entonces lo que dice Apocalipsis. Vemos aquí que Satanás engaña a las naciones incrédulas a fin de reunirlos para la batalla. Esta batalla es diferente a la que tuvo lugar antes del milenio, la batalla de Armagedón. ¿Ya? Debemos hacer diferencia en este sentido. En aquella ocasión, la batalla de Armagedón, los ejércitos que luchaban en contra del Señor fueron dirigidos por la bestia, de acuerdo a Apocalipsis 19, versículo 19 al 21. Mientras que aquí es el mismo Satanás quien los capitanea, o sea, quien los dirige. Vemos también que Satanás tendrá mucho éxito engañando a las naciones, porque cuando se nos describe la formación de su ejército, se nos dice que el número de los cuales es, o sea, es como la arena del mar, una gran cantidad. Nos resulta incomprensible de verdad, y al analizar este punto, nos resulta bastante raro que después de haber disfrutado de 1000 años de paz, de 1000 años de bendición bajo el justo gobierno y justo juicio de Dios, o el gobierno del Mesías, e incluso recordemos que en el reino milenial habrán árboles que servirán para la sanidad de las naciones. O sea, estamos hablando de que la enfermedad casi no existirá, literal. Ahora, los hombres aquí se dejan seducir con tanta facilidad por Satanás una vez más, hasta el punto de declarar la guerra contra Dios. Esto es raro, muy raro. Ahora, esto solo es posible si, como dijo el profeta Jeremías, recordemos a Jeremías, capítulo 17, versículo 9, él dice: el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Muchos piensan que si los hombres pudieran tener: 1, mejores sueldos; 2, mejores casas; 3, acceso a una mejor educación; 4, sanidad, los pecadores no serían tan malos y las guerras se acabarían. Ese es el concepto, la idea. Otros dicen que llegarían a creer en Dios incluso si acabara con las injusticias sociales y este mundo fuera un lugar más justo. Eso es lo que el hombre dice. Hoy día vemos en nuestro país y en muchos países del mundo la gente luchando por la justicia social, pero vemos que el hombre no cambia de ninguna manera. Entonces, esto es completamente falso. Es imposible que eso acontezca. Durante el milenio, Dios hará todo aquello, todo lo que el hombre desea y anhela en cuanto a justicia social, en cuanto a mejor vida, en cuanto a más calidad de vida, en sanidad, en todo aquello. Dios hará todo eso y mucho más. Sin embargo, al terminar este periodo, el hombre se va a rebelar nuevamente contra Dios y se embarcará en una guerra contra él. Está claro entonces que el entorno perfecto no puede producir un corazón perfecto. Es imposible que el hombre, aunque esté en un entorno perfecto, no podrá ser producido un corazón perfecto. El corazón del hombre es malo y quiere vivir en independencia de Dios, no quiere estar dependiendo de Dios. Entonces, esto significa que él busca su propia autodestrucción. Miremos un poco.
Como decimos, Satanás logró reunir un gran ejército en muy poco tiempo. Ahora, vemos cuál es el objetivo prioritario de Satanás, de acuerdo a lo que Juan dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto se refiere probablemente al pueblo de Dios y a la capital del rey, vendría a ser Jerusalén. Aquí tenemos la respuesta de Dios. Y de Dios, dice, descendió fuego del cielo y los consumió. A mí me impresiona esto. Yo no sé si puede captarlo. O sea, ellos se reúnen para pelear contra Dios y Dios hace descender fuego del cielo y los consumió. Esta es la última batalla de la historia de la humanidad y significa la derrota definitiva de Satanás y de los hombres rebeldes. Aún así, esperaríamos, ¿no?, la descripción de una batalla o de una gran batalla, pero no hay lugar para eso. Es increíble. No hay ninguna batalla. No hay ninguna guerra. Se reunieron para pelear contra Dios y Dios envió fuego y chao, se acabó. Me recuerda mucho a Elías, ¿no? Cuando le dijeron esos hombres, si varón de Dios el rey te llama, si soy varón de Dios que descienda fuego del cielo, pum, y los consumía. Ahora, el poder de Dios es tan abrumador que no hay lugar ni siquiera para algo que pudiera parecer una batalla. El fuego de Dios descendió del cielo y los consumió a todos en un instante. Y por último, encontramos el fin del mismo diablo. Aquí veamos esto. De acuerdo a lo que Juan nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego o en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, finalmente toda la Trinidad satánica termina corriendo la misma suerte. Debemos entender que este lago de fuego y azufre es una referencia al infierno. Esto nos lleva a pensar, claro que sí, ¿no ha estado el diablo siempre en el infierno? Es una buena pregunta, ¿no? Normalmente siempre los cristianos pensamos que el diablo está en el infierno, pero la respuesta es no. El diablo no está en el infierno hoy. A lo largo del libro de Apocalipsis, cuando lo analizamos y estudiamos, hemos visto diferentes cambios en cuanto al diablo. O sea, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, vimos que fue arrojado del cielo. ¿En dónde? ¿Y dónde estaba? En el cielo. ¿Y qué hacía? Acusaba a los santos de Dios. Un poco más adelante nos dice que fue arrojado a la tierra. Y sabiendo que le quedaba un poco tiempo, comenzó una terrible campaña de persecución contra el pueblo de Dios. O sea, esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 al 17. Al llegar al capítulo 20, vemos que es atado por 1000 años y se le impide engañar a las naciones, de acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Pero al terminar el milenio, vuelve a ser desatado, volviendo a engañar a las naciones y organizándolas para luchar contra Dios. Pero como no podía ser de otro modo, es derrotado y lanzado para siempre al lago de fuego y azufre, según Apocalipsis 20:10. Así termina la historia de Satanás, que comenzó en el cielo como un magnífico ser. Recordemos, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, habla de él. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
En cuanto al lago de fuego y azufre, cuando miramos, ¿no?, lo que la Escritura dice, debemos notar que es un lugar de tormento sin interrupción. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la cultura popular hay un pensamiento, y muchas veces se piensa que en el infierno no va a ser como dice la Biblia. Ellos piensan que será un lugar de diversión donde estará la gente interesante del mundo. Allí están en el infierno estos gozándose, pero esto no tiene nada que ver con la realidad. El infierno es un lugar de tormento eterno, sin interrupción. Veamos ahora lo que dice Juan con respecto al juicio ante el gran trono blanco. Aquí ya no hablamos más del diablo porque ya su fin llegó. Capítulo 20, versículo 11 al 15, habla de este juicio del gran trono blanco. Después de que el diablo fuera juzgado de acuerdo a la Escritura, le toca ahora el turno a los hombres rebeldes que le siguieron. Pero no solo a ellos, porque como veremos a continuación, todos los inconversos resucitarán a fin de comparecer ante Dios en el gran trono blanco. Miremos esto. Ahora, es realmente un pasaje muy serio, muy trágico, porque será un juicio definitivo ante el más alto tribunal. Un tribunal que, por supuesto, estará juzgando con justo juicio. Y no se puede encontrar un tribunal como este en todo el universo. Y por lo tanto, su veredicto será inapelable. Inapelable. Veamos la descripción del gran trono blanco que hace Juan. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, ponga atención en eso, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan comienza describiendo una escena que por su majestad y solemnidad le causa una fuerte impresión. Y vi un gran trono blanco. Aunque lo que sin duda hacía grande a ese trono era la majestad del juez que lo ocupaba y la importancia también y la trascendencia de las decisiones que él, por supuesto, iba a tomar. En cuanto al color blanco, que siempre es importante destacar, una vez que nosotros nos damos cuenta y vemos en la Escritura, debemos pensar que es usado como un símbolo de santidad, de pureza, de justicia, que es lo que manifiesta, por supuesto, en ese trono blanco. Ahora bien, ¿quién era el que estaba sentado en el trono? En el versículo siguiente se nos dice que los que comparecían ante aquel trono estaban, dice, de pie ante Dios. O sea, el que estaba sentado en el trono era Dios. Por lo tanto, debemos concluir que el juez es Dios mismo. La presencia del que está sentado en el trono es tan impresionante que inmediatamente Juan dice: delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora bien, si resulta que no se encontró lugar para la tierra y el cielo, lo más probable es que fueron completamente destruidos. La desaparición total de la antigua creación es necesaria, ¿para qué? Para luego crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerde lo que dice Apocalipsis 21:1, que ya lo vamos a estudiar en los próximos temas. Cielo nuevo y tierra nueva. Recordemos que no solo el hombre fue afectado por el pecado, sino que la misma creación recibió también la maldición del pecado y lamentablemente tiene que ser renovada o cambiada. Ahora, esta es la razón por la que debe ser totalmente destruida. Por lo tanto, si en este momento ya no existen
viendo el contexto bíblico, ya no existen los cielos y la tierra, entonces debemos suponer que el gran trono blanco debe estar situado en algún sitio fuera de nuestro mundo, probablemente en el cielo. Eso es lo que Juan nos está mostrando. Luego Juan lo que ve, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13, comienza a ver que los muertos resucitan para comparecer en juicio. Estos muertos no son los creyentes, estos muertos no son los salvados, estos muertos son los impíos. Y dice Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser juzgados? Ahora la atención de Juan se dirige hacia los que estaban delante del trono blanco. Ya Juan había visto que el que juzgaba era Dios, y había visto que todos estaban de pie delante de Dios. Y vi ahora los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes son las personas a las que se hace referencia aquí? Entendemos que son muertos espirituales, es decir, inconversos, impíos. Todos ellos van a resucitar para comparecer ante el trono de Dios. Creemos que entre ellos habrá, esto es difícil, ¿no? Pero creemos que entre ellos habrá mucha gente que se consideraba buena, que creía que era buena, pero que lamentablemente nunca aceptó a Jesucristo y que nunca recibió a Jesucristo y que todo el tiempo rechazó al Señor. Ahora, entre ellos no habrá creyentes, porque estos ya habrán sido resucitados en la primera resurrección, ya sea en el arrebatamiento o al comienzo del milenio, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra de la resurrección de aquellos que fueron perseguidos y también decapitados frente al altar. Notemos que no habrá distinción de clases sociales en ese momento, sino que allí estarán por igual grandes y pequeños. No se refiere a estatura ni tampoco se refiere a edad, sino grandes y pequeños en importancia. Ahora, todas las distinciones que el hombre hace en este mundo serán eliminadas ante aquel que no hace acepción de personas. Miremos algunas citas. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, para Dios no hay rico ni pobre, así de simple. En primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, tanto unos como otros son responsables ante Dios. Ya sabemos que nuestra sociedad actual siempre pone el énfasis en determinadas clases sociales, como los políticos o los gobernantes, y también en ciertos tipos de pecados, como los asesinos, violadores, pederastas y ladrones. Pero el juicio de Dios, ahí todos comparecen por igual. O sea, no habrá diferencia para Dios en ese sentido. Juan nota que estas personas están de pie, dice, de pie frente a Dios. Lo que probablemente implica, al analizar, que están a punto de escuchar el veredicto divino sobre la causa abierta sobre ellos. Recordemos si ha estado en alguna vez en algún juicio o si lo ha visto por televisión, hacen ponerse de pie al acusado para leer el veredicto. O sea, están de pie frente a Dios, prontos a recibir el veredicto.
Veamos algo. Satanás ha engañado a los pecadores haciéndoles creer que pueden vivir como les dé la gana sin tener que dar cuentas a nadie. Ese es el concepto que ha introducido Satanás en las mentes de las personas. También les ha hecho pensar que no habrá castigo futuro, tal como lo dijo a Eva en el huerto de Edén. No moriréis. Y Eva murió. Bueno. Pero todo esto es mentira, tal como los hombres tendrán ocasión de comprobar por sí mismos al final de sus vidas. O sea, en realidad este será el juicio final para toda la humanidad. Pero Dios nunca ha dejado de ejecutar sus justos juicios a lo largo de toda la historia. Dios siempre ha ejecutado sus juicios. Por ejemplo, el diluvio, la torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas sobre Egipto, la cautividad de Israel, la ruina de Babilonia o la destrucción de Jerusalén. Son solo unos pocos ejemplos de estos juicios que Dios ha hecho en todo el tiempo. Pero todos estos juicios no anulan la necesidad de un juicio futuro y final. No toda la maldad de los hombres ha tenido su justa retribución en esta vida. Por el contrario, muchos hombres malvados han disfrutado de poder, de bienestar durante toda su vida. Este ha sido uno de los grandes problemas de los creyentes durante siglos, porque de alguna manera parecería que la justicia divina quedaría en entredicho. La justicia de Dios, hermano, es perfecta y se va a manifestar en este día del juicio final en totalidad. Ahora, la pregunta que podemos analizar para ir entendiendo es sobre qué base van a ser juzgados. Dice que el juicio comienza abriendo los libros y los libros fueron abiertos. En la soberanía de Dios, en la autoridad de Dios, en lo que Dios pudiera hacer, porque Él es Dios, sencillamente puede enjuiciar a un hombre y mandarlo al infierno porque sí, porque es Dios. Pero Dios es justo. Y aquí comienza abriendo los libros. Ahora bien, ¿a qué libro se refiere? Debemos notar que se mencionan aquí dos clases de libros. Por un lado hay un libro en el que están registrados todas las obras humanas. Es como el diario de vida que tiene de cada uno de nosotros. O sea, todo lo que hacemos diariamente, lo que pensamos, decimos, hacemos, vivimos, actuamos. Wow, todo está allí. Y dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, no hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios. Y Él tiene constancia de cada cosa que hemos pensado, dicho o hecho. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en cuanto a este juicio. En Romanos 2:16, Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, cada uno de nosotros vamos escribiendo ese libro con cada decisión, con cada acción, con cada momento que hacemos o vivimos, en cada decisión que tomamos en nuestras vidas. Luego Juan dice que hay un segundo libro y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí están escritos los nombres de quienes creyeron el evangelio y tienen vida eterna. Por eso se le llama el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. También se le llama el libro de la vida del Cordero, según Apocalipsis 13:8 o Apocalipsis 21:27. Ahora, este segundo libro será abierto para que las personas comprueben que sus nombres no están inscritos en dicho libro y que por lo tanto no han creído en la obra de Cristo a favor de ellos. ¿Cuántos quizás en ese día dirán, pero Señor, si yo fui a la iglesia, si yo asistía, si yo iba con mi familia, yo iba allá, no te acuerdas, Señor, que yo cantaba, yo hacía esto?
Pero si no está inscrito en el libro de la vida, no hay nada que hacer. Quizás para algunos la pregunta es, ¿no habrá cierta incompatibilidad entre ambos libros? Por un lado, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida cuando creemos en Cristo, y por otro, en el primer libro los hombres son juzgados según sus obras. Entonces, ¿cuál es la base de este juicio? ¿La fe o las obras? Entendamos esto. En la Biblia podemos encontrar las dos verdades, las dos verdades. Por ejemplo, se enseña en ocasiones que el juicio se basará en las obras. De acuerdo a Mateo 16, 27, Romanos 2, versículos 5 al 11. Pero también se nos dice que para ser salvo es necesario únicamente la fe. Juan 3, 16 o Juan 5, 24. Ambas verdades son complementarias porque según el razonamiento bíblico, lo que hacemos pone de manifiesto lo que somos. Pero puede que haya dos libros por otra razón. Cuando se abra el libro de las obras, no habrá duda de que todos merecen la condenación. Pero será necesario también abrir el libro de la vida para ver si esa persona creyó en Cristo y aceptó que Él pagara en la cruz por sus malas obras. Aquí es donde nosotros podemos analizar muchas cosas. Lo importante es que tratemos de explicar un poco esto. Juan también dice, los muertos son resucitados para comparecer ante el tribunal de Dios. Los creyentes, recordemos, ya habían resucitado anteriormente, pero ahora les toca el turno a los inconversos. Y el mar, dice, entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Nadie será excluido de la resurrección. La idea entonces es la de un juez que cita a alguien para comparecer en su tribunal y no puede negarse a hacerlo. No hay escapatoria, tendrá que comparecer allí. Se hace referencia al mar, que tantas vidas por supuesto se ha tragado, y también la muerte y el Hades. Estos dos últimos aparecen juntos con frecuencia en la Biblia como una pareja inseparable. La muerte se refiere probablemente a la tumba, el lugar donde están los cuerpos muertos, y el Hades describe el reino de los muertos. Ahora se unen los espíritus con los cuerpos y son resucitados para comparecer delante del trono blanco. Entonces la muerte y el Hades son destruidos. Juan también ve eso. Una vez que la muerte y el Hades han devuelto a los muertos en totalidad, ya su tarea ha sido cumplida. Y dice que son lanzados al lago de fuego, o sea, ya no existirán más. No habrá más muerte. Con esto mismo coincide entonces el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es como el último enemigo que será destruido es la muerte. Tanto la muerte entonces como el Hades son fuerzas malignas, producto del pecado. Por lo tanto, son arrojadas al mismo lugar donde ya estaba la bestia, el falso profeta y el diablo, según Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20:10. En toda la Biblia, hermano querido, la muerte física se presenta como una calamidad aborrecible, como una calamidad que nadie quiere tener. Pero es la justa retribución a la rebeldía humana. También pone al descubierto la enorme miseria a la que llega el hombre pecador. Porque mientras se enseñorea, entonces del hombre es también la mayor y más temible de sus desgracias, la muerte. Es por esta razón que debe ser destruida totalmente. Y para terminar y cerrar, por supuesto, este tema en el día de hoy, lo que Juan vio en última instancia, lo que hablamos en estos versículos, es el destino eterno de los pecadores. ¿Dónde terminarán los pecadores? Porque fueron resucitados y están, por supuesto, de pie delante de Dios en el juicio del gran trono blanco. De acuerdo a Juan, lo que él dice, la muerte física en la tierra es temporal.
y es considerada aquí como la primera muerte. Pero el lago de fuego es definitivo y eterno, y no es una muerte, esta es la muerte segunda. Así la menciona Juan. Ahora, esta segunda muerte tiene lugar después de la resurrección. Por lo tanto, los hombres volverán a tener su cuerpo, pero estarán muertos porque estarán separados eternamente de Dios. Recordemos que Él es la vida. Esta resurrección para condenación, de la que también habló el Señor Jesucristo, recordemos en Juan capítulo 5, versículo 29, será terrible. Los hombres recibirán cuerpos que les durarán para siempre, pero cuerpos pecaminosos, sujetos al dolor y al sufrimiento, porque estarán por toda la eternidad. Como hemos visto, su destino final será el lago de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí estarán en compañía de la bestia, el falso profeta, Satanás y todos sus demonios. Entonces, la realidad de cómo será el infierno sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Algo humano no se puede imaginar. No podemos producirlo, no podemos siquiera pensarlo. Un lugar de eterno tormento en compañía de todos los demonios, sin posibilidad de salir de él. Todo esto resulta espantoso, sobrecogedor. Notemos de paso que aquí, como en el resto de la Biblia, no se habla de ningún lugar intermedio, como por ejemplo el purgatorio inventado por el catolicismo. También se contradice claramente la enseñanza de los testigos de Jehová, que sostienen que la muerte acaba con la existencia de los incrédulos y que por lo tanto no hay ningún infierno. Equivocados están. Por lo tanto, cuando miramos la Escritura, nos da respuesta a todas las dudas que podamos tener. Y Juan es muy claro cuando habla acerca de esta revelación. Por eso se llama Apocalipsis, la revelación. Eso es lo que Juan nos muestra en Apocalipsis capítulo 20, desde el 7 al 15. El juicio final de Satanás y los impíos. Yo espero que usted haya podido entender, haya podido comprender esta temática, y esperamos, por supuesto, que esté con nosotros en la próxima que viene. Cielo nuevo y tierra nueva. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia hoy dando gracias por su gran amor y misericordia. Esperamos con todo nuestro corazón que esta administración, que esta palabra que hemos podido presentar a nuestros hermanos y hermanas sea de bendición para sus vidas. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra podemos estar seguros y al mismo tiempo saber lo que viene. Mi Dios, bendice cada vida y cada corazón. Fortaléceles, guíales, ayúdales, y que cada día se aferren más a ti, Señor, porque en ti está nuestra esperanza y en ti está nuestra confianza. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición por esta palabra para nuestra vida, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor.